Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Sí, sí. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo
Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continúo con el libro de los Hechos capítulo 9 y ahora el versículo 25, donde dice la palabra de Dios. Entonces, los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Los convertidos bajo su ministerio, notamos que lo están protegiendo en este momento a Pablo y le ayudan a escapar, ya que le ponen en una canasta y por una ventana de una casa quizás construida en el muro de la ciudad, lo bajan por el lado de afuera, como dice más adelante el mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 33, donde dice: Y fui descolgado del muro en un canasto, por una ventana, y escapé de sus manos. Esta acción se realiza cuando las sombras de la noche ya han caído sobre la ciudad, es decir, cuando no se ve nada. Los esfuerzos misioneros de Pablo, sin embargo, no han sido infructuosos, porque ahora hay en la ciudad un buen número de convertidos, o como dice el griego, de discípulos. Es muy probable que el dueño de la casa de la muralla haya sido también un cristiano. Ahora bien, ¿quiénes fueron los discípulos que hicieron descender a Pablo por el muro librándolo de sus adversarios? Nada se dice sobre ellos. Sin embargo, Dios usó manos anónimas para nosotros, pero conocidas por Él, para ser instrumento en la realización de su programa y elementos decisivos para preservar la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces, por nuestra mentalidad humana, estamos dispuestos a ver a los grandes, según nosotros, hombres, de la historia? Pero sin embargo ignoramos a quienes, siendo aparentemente muy pequeños, son sin embargo instrumentos vitales en las vidas de los grandes hombres. Recuerda esto: ningún general nunca jamás ha ganado ninguna batalla. La ha dirigido, esto sí, pero no la ha ganado. La han ganado los soldados. Por eso siempre ocurre que los que sostienen las cuerdas pasan desapercibidos. Pero hay que considerar que en el día de Cristo recibirán la recompensa que corresponde a su fidelidad y a su compromiso para con el Señor. Ahora los versículos 26 al 30 nos llevarán a Saulo en Jerusalén. Pero comencemos con el versículo 26, donde dice: Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esta es la primera visita que el apóstol Pablo, después de su conversión, hace a Jerusalén, y marca aquí el comienzo de la nueva etapa en la vida del apóstol. Si se puso en camino hacia Jerusalén, inmediatamente, como es lo más probable, llegó a su destino seguramente pocos días después. Saulo, como perseguidor, salió de Jerusalén, como del lugar donde había sido crucificado Jesús, pero volvía a ella como la ciudad del Mesías crucificado y resucitado. Por esta razón, tuvo que haber visto a Jerusalén de una manera muy distinta y en una dimensión teológica también muy distinta. Él habla con gran modestia sobre esta primera estancia en Jerusalén como cristiano, y también indica los días que permaneció en la ciudad,
que fueron 15. Uno de los propósitos de su visita a Jerusalén era ir a ver a Pedro. Como él mismo dice, en esa ocasión no vio a ninguno de los otros apóstoles salvo a Santiago, el hermano del Señor. Él va a visitarlo y conocerlo, no a aprender de él el evangelio que predica. Por tanto, viene a su encuentro como apóstol que también ha sido comisionado por el mismo Señor Jesús, de manera que está a la altura de Pedro. Pablo no pretendía que Cefas confirmara su ministerio apostólico. Él va a visitarlo 3 años después de su conversión, seguro del propósito que Jesucristo tenía para él. Si permaneció en la ciudad 15 días, posiblemente tuviera varios encuentros entre ellos. No sabemos, tampoco, cuáles fueron los temas de conversación. La Biblia guarda ahí silencio, que se habrían producido entre ellos, pero sin duda, Pedro llegó a la comprensión plena del cambio operado en el que antes era perseguidor de la Iglesia y, por tanto, perseguidor también de Jesucristo. Sigue diciendo este versículo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No fue fácil conseguir sus propósitos, porque todos recelaban de él, aunque había pasado ya 3 años y la noticia de su conversión había llegado, sin duda, a la iglesia en Jerusalén, es decir, que lo sabía toda la iglesia. Por tanto, es muy posible que la información que tenían no fuese suficientemente clara y, por tanto, también deberían de sospechar que podía tratarse de un hadith, o como se suele decir en los días de hoy, un topo. ¿Para qué? Para infiltrarse entre ellos, descubrirlos y perseguirlos. Además, según testimonio del propio Pablo, la iglesia en Judea no lo conocían personalmente, como dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 22. Entonces, la situación para él en el primer momento en Jerusalén era compleja, ya que Pablo se hallaba situado entre 2 mundos, el mundo del judaísmo y el del cristianismo, pero que sin embargo no era aceptado ni de uno ni del otro. No cabe duda que las palabras del Señor Jesús por medio de Ananías tenían cumplimiento cierto. Estaba Pablo continuamente rodeado de aflicciones y padecimientos por causa de Cristo. Continúo con el versículo 27, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. De nuevo Lucas presenta a Bernabé como hiciera anteriormente en este mismo libro de Hechos capítulo 4 versículos 36 al 37. Bernabé era un levita de Chipre, a quien los apóstoles llaman hijo de la consolación. Él, Bernabé, había vendido un campo y había dado el producto para ayuda a los pobres en Jerusalén. Lucas también lo describe como un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Capítulo 11 y versículo 24 de este mismo libro de los Hechos. Así que, Bernabé, haciéndose honor a su nombre, se interesa por Pablo y se da cuenta que Pablo necesita ser aceptado por la iglesia cristiana y entonces decide ver qué puede hacer. Los antecedentes de uno y de otro se parecen bastante en algunos sentidos. Por ejemplo, ambos proceden de las comunidades judías de la dispersación, Chipre y Tarso respectivamente. Ambos también hablan griego como su primera lengua. Pero tampoco no debemos especular
en cuanto a un posible encuentro personal antes, ya que en Jerusalén o en la dispensación las escrituras no dicen nada sobre si se conocían de antes. Si este hubiera sido el caso, habríamos esperado que Pablo fuera directamente a buscar a Bernabé cuando llegó a Jerusalén, cosa que no hizo. Por tanto, vemos que Bernabé cree lo que Pablo le dice respecto a su conversión y está convencido de que es auténtica. Y por esta razón trae a Pablo a los apóstoles. Asume aquí, Bernabé, el papel de vocero de Pablo, tal como lo había hecho Ananías en Damasco. La integridad de Bernabé hace que los apóstoles escuchen con atención lo que tiene que decirle en cuanto a Pablo. Les cuenta la experiencia de Pablo en el camino de Damasco, su conversión a la fe cristiana y su valentía al predicar en la sinagoga de Damasco acerca del nombre del Señor Jesús, y les persuade de la autenticidad de la conversión de Pablo. Hasta aquí todo muy bien, pero cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿quiénes son los apóstoles que están en Jerusalén? Pablo mismo dice que durante su visita a Jerusalén solo vio a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, pero a ninguno de los demás apóstoles. Gálatas 1, 18 y 19. Por tanto, Jacobo, por supuesto, no pertenece a los 12, pero sí al círculo más amplio de los apóstoles. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice que se reunió solo con Pedro y Jacobo? Quiere decir que cuando Pablo estuvo en Jerusalén, allí estaba Pedro, pero todos los demás apóstoles se encontraban seguramente ministrando en diversas comunidades cristianas a través del país. Por eso, la nota de Lucas de que Bernabé trajo a Pablo ante los apóstoles es una afirmación general que parece referirse a por lo menos dos representantes, es decir, a Pedro y a Jacobo. Continúo con el versículo 28, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ya sin recelos, Pablo podía moverse libremente entre los cristianos en Jerusalén. No se dice de qué habló con Pedro, ni cuánto tiempo estuvo dialogando con él. Posiblemente Pablo le contó pormenorizadamente su conversión, la estancia en Arabia, la revelación recibida del Señor y el destello, el Evangelio que predicaba también, cosa reiterada 14 años antes, después en privado, a lo que según él, como dice Gálatas 2:2. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Podía dedicarse a la predicación en la ciudad, como lo hacían los demás apóstoles, como lo había hecho Esteban. Antes, ahora Pablo, predicaba a los judíos helenitas en sus sinagogas, hablando con denuedo en el nombre del Señor y poniendo todo énfasis, lo mismo que hizo antes en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Continúo ahora con el versículo 29, donde dice la palabra de Dios. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Dice la primera parte, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Una de las tareas que Pablo había emprendido en Jerusalén era la de dialogar o discutir con los helenitas, esto es, judíos de la diáspora. Posiblemente
Muchos de ellos eran los mismos que habían sido confrontados por Esteban, como vemos un poquito más atrás en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Ellos habían logrado acabar con la vida de aquel, es decir, de Esteban, pero ahora se enfrentaban a otro cristiano que probablemente tenía mayor capacidad teológica. Esteban había sido muerto, pero el testimonio suyo se había vuelto más fuerte en la persona de Pablo. Dice la segunda parte de este versículo, pero estos procuraban matarle. La reacción de aquellos fanáticos religiosos fue tratar de acabar con la vida de Pablo, lo mismo que habían hecho anteriormente con la de Esteban. Pablo había dejado de ser para los judíos, helenitas, un maestro respetado, para convertirse en un traidor a la religión y a las tradiciones que ellos practicaban. Así que cualquier cosa podía pasar por la mente de ellos para acabar con la vida de Pablo. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice: Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En aquellos tiempos las noticias también corrían velozmente, no como los días de hoy, naturalmente, pero para su época corrían muy rápidamente, y lo hacían desde Jerusalén. Hay que tener en cuenta que el número de creyentes era muy grande, ahí, en Jerusalén, y las vinculaciones con los demás cristianos tenían que ser también muchas. Es por eso, el complot contra Pablo fue descubierto a tiempo, y la única opción lógica ante aquella situación para preservar su vida era hacerlo salir cuanto antes de Jerusalén y enviarle lejos, donde no fuera fácilmente alcanzado. Por otro lado, era también conveniente su salida, porque como en el caso de Esteban, podía producirse otra nueva persecución contra los creyentes, de modo que lo más conveniente es que Pablo saliese de Jerusalén y lo hiciera rápidamente. Además, da testimonio más adelante el mismo Pablo que, estando en aquellos días en el templo, tuvo un éxtasis, en el cual el Señor le dijo, como vemos en este mismo libro de los Hechos, capítulo 22 y versículo 18. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Así que, unidos todos estos condicionamientos, no cabía otra opción que la salida urgente de la ciudad de Jerusalén. El calificativo que Lucas usa ahora para referirse a los cristianos es la de hermanos o miembros de la misma familia de Dios. Estos hermanos lo condujeron hasta Cesarea, donde viajó hasta Tarso, probablemente por mar. Pero cabe hacerse una pregunta: ¿qué hizo Pablo en Tarso? Lucas no aporta ninguna respuesta, pero conociendo el carácter y la condición de Pablo, puede suponerse con toda seguridad que dedicó el tiempo a la evangelización. Tiempo más tarde, Pablo escribió a los Gálatas y dice que después de salir de Jerusalén, fue a las regiones de Siria y Cilicia, Gálatas 1:21. Muy probablemente el ministerio de Pablo en esas regiones trajo como consecuencia la fundación y la consolidación de iglesias, de manera que las recomendaciones del Concilio de Jerusalén fueron dirigidas, entre otras, a los creyentes que vivían en Antioquía, Siria y Cilicia, como dice en Hechos capítulo 15, versículo 23. Las iglesias de esa área geográfica eran conocidas de él, de modo que al iniciar su segundo viaje misionero visitó las iglesias en Siria
y en Cilicia. Hechos 15, versículo 41. De todas formas, se mencionan dos regiones que tenían como centro Antioquía y Tarso. Durante todo ese tiempo, 14 años predicó la fe. Gálatas 2:1. Tal vez el carácter de Pablo necesitaba un tiempo de reflexión en su ciudad natal de Tarso, antes de ser encomendado al ministerio de evangelización desde Antioquía. Continúo ahora con Hechos capítulo 9, versículo 31, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Algunos códices usan el plural, es decir, iglesias, en lugar del singular, para referirse a las iglesias locales situadas en distintos lugares de Judea, Galilea y Samaria. Sin embargo, lo más seguro es el singular iglesia. Aparentemente, esto no tiene ninguna importancia, pero sin embargo, el uso del singular da una idea más completa de la unidad de la iglesia que se manifiesta como tal en diferentes lugares. Todos sabemos que las iglesias están esparcidas por toda la tierra. Cada una de ellas es individual, esto es, puede funcionar individualmente, pero ninguna de ellas es independiente de las otras, porque todas son la única iglesia. Ya que todo grupo de creyentes, estén donde estén, se llamen con distintos nombres, practiquen el culto de diferentes maneras, etc., es la única iglesia de Cristo. Pero, aquí hay un pero, que podemos ser confundidos. Siempre que la doctrina que enseñe y practiquen esté de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, bíblica, 100%. Y también el requisito indispensable de que cada uno de sus miembros haya experimentado el nuevo nacimiento espiritual del cual nos habla la Biblia. Por otro lado, un resumen histórico de Dr. Kiesmayer puede también servir como base a la paz exterior que gozaban las congregaciones locales establecidas en Judea, Galilea y Samaria. Si asumimos que el resumen de Lucas se refiere a los años 36 y 37 después de Cristo, entonces sabemos, por el historiador Josefo, que en esos años fueron marcados por el cambio. Para ilustrar esto, en el año 36 después de Cristo, el gobernador romano Vitelio sucedió a Poncio Pilato. Tan pronto como asumió oficialmente el poder, sacó a Caifás, el sumo sacerdote, del cargo y le dio el puesto a Jonatán. Un año después, Jonatán fue reemplazado por su hermano Teófilo. A diferencia de Pilato, Vitelio promovió el orden y la estabilidad social. Además, en el año 37 después de Cristo, el emperador Tiberio murió y fue emplazado por Calígula. Ese año, Calígula dio a su amigo Herodes Agripa la autoridad para gobernar como rey de Palestina. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, gobernó en el año 37 al 44 después de Cristo, pero este Herodes fue herido por un ángel del Señor y murió comido de gusanos. Hechos capítulo 12, versículo 23. Esto hizo que los judíos que estaban empeñados en perseguir a los cristianos desistieran de ello y escucharan a sus nuevos gobernantes. Entonces, la Iglesia disfrutó de un periodo de paz y de tranquilidad, y fue fortalecida en la fe. Pero el crecimiento no fue solo espiritual, sino que también
lo fue numéricamente. En todas las regiones de Palestina, la Iglesia mostraba aumentos sustanciales en términos de membresía. Cuando el miedo por la persecución bajó, innumerables personas confesaron abiertamente su fe en Cristo Jesús. Lucas menciona 2 razones para este crecimiento. Primero, los cristianos vivían en el temor del Señor, es decir, eran reverentes para con Jesús y lo honraban en su caminar diario como su Señor y Salvador. Y esta es una de las maneras también de predicar el cristiano y la cristiana con nuestro testimonio. En segundo lugar, experimentaban el consuelo del Espíritu Santo. En resumen, estos primeros creyentes mostraban al mundo el gozo de vivir en Cristo Jesús. A través de sus vidas llenas del Espíritu, atraían a numerosas personas al conocimiento de Cristo Jesús. Voy concluyendo ya con esto. Aprendemos aquí de la palabra de Dios en cuanto a Bernabé, que debemos descubrir e incorporar a los nuevos hermanos en la fe en la Iglesia. Si no fuera por Bernabé, Saulo hubiera quedado fuera de la Iglesia y su servicio al Señor se hubiera frustrado. Hay creyentes que vienen de otras ciudades, de otras provincias, que han sido instrumentos eficaces en las manos de Dios, pero que no se les conoce, y pasa mucho tiempo antes que puedan servir entre nosotros. Pero, aquí hay otro pero, y bien grande. Sin embargo, también es cierto que la Iglesia debe de tener discernimiento espiritual. Esto es indispensable, ya que hace unos años atrás, cuando venían tantos inmigrantes aquí a España en busca de trabajo, tenían esa necesidad y venían. También venían cristianos y cristianas, pero algunos y algunas, no todos, he dicho algunos y algunas, decían tener el ministerio en la iglesia de su país, de hacer tal y cual cosa. Sin embargo, el Espíritu Santo nos mostraba que no había tales ministerios y que lo que buscaban era reconocimiento y otras cosas fuera de orden. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 26 y Gálatas capítulo 2 y versículo 4 nos habla Pablo de falsos hermanos, cosa que no debe ser ignorada de ninguna de las maneras. Hay un refrán que se dice, y es el siguiente: buenos sí, pero tontos no. De manera que no pretendamos ser más compasivos y más sabios que el propio Señor Jesús. Amigo y amiga oyente, Bernabé significa hijo de consolación, y la misma palabra de Dios nos habla y nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 4, dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor desea traer consuelo a tu vida, amigo o amiga oyente, pero tú antes debes de permitir que Él pueda traer ese consuelo. ¿Y cómo? Sencillamente, por un acto de fe, tú debes abrir tu corazón, permitir que el Señor venga a tu vida, a tu corazón, y recibirle como Señor y Salvador. Por ello te animo ahí ahora donde tú estás, que ores conmigo y repitas esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Ora y di ahí conmigo a donde estás. Señor Jesús, tú sabes de todas mis aflicciones, de todas mis derrotas y de todo aquello por lo que estoy pasando. Nadie, o casi nadie, se compadece de mí. Sin embargo, al oír
tu palabra, ella dice que puedo ser consolado, consolada por ti. Yo te abro mi corazón en este momento y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y me arrepiento de todos mis pecados y prometo, a partir de este momento, serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. La gracia que me das, por tu amor sin igual, por cada abrazo que me das, por esta oportunidad, por tu paz en la tormenta, por tu abrazo en la tristeza, por amarme en mis errores, por levantarme y perdonarme. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Yo viviré por ti, caminaré junto a ti, amándote con el corazón. Por tu sangre en la cruz, mostrarme de tu luz, por caminar siempre conmigo, por ser mi fiel amigo, por la oportunidad de vivir donde tú estás, por mostrarme tu presencia y ser parte en tu grandeza. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Amándote con el corazón. Y si un día pudiera verte, no bastaría para agradecerte, dando gracias por la libertad
estaré siempre aquí. Siempre junto a ti. Siempre. Yo viviré por ti. Estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Yo viviré por ti, caminaré junto a ti, amándote con el corazón, conociendo más tu amor.